Yo me llamo Irene Dupuy, soy profesora en la Universidad de La Laguna y llevo más de 15 años trabajando el tema de los residuos agrarios. Vamos a ver, nosotros vamos a hablar de los residuos agrarios, ¿no?, hoy. Y la gran característica de esta cuestión es que de momento es una asignatura pendiente, tanto en Canarias como en España, ¿no? O sea, por una parte tenemos las administraciones que han abordado con más o menos éxito lo que son los residuos domésticos, que es una cosa que ya está organizada en Canarias, en España y casi en toda la Unión Europea, pero los residuos agrarios no han beneficiado de una atención tan específica, tanto los de la agricultura, de la ganadería, como los de la transformación, ¿no? Y esto llega a que al día de hoy todavía quedan muchas cuestiones por mejorar. Las administraciones públicas les cuesta bastante mejorar esta temática por varios motivos, ¿no? Por una parte, porque los residuos agrarios es un residuo que le corresponde a nivel de responsabilidad y de competencia al productor, es decir, ¿quién genera el residuo? En nuestros casos, los agricultores, los ganaderos y las industrias de transformación agroalimentaria. Entonces, a nivel legal, no se ha considerado necesario que las administraciones tenían que intervenir en mejorar la cuestión, ¿no? Por otra parte, otro de los motivos por el que es muy complejo abordar o mejorar la gestión de todos estos residuos es que el sector produce una inmensa diversidad de tipos de residuos, o sea, en su naturaleza o en su composición. Entonces eso complica mucho y más adelante pues lo comentaremos, ¿no? Derivado de los dos primeros motivos, tenemos un marco legal que es bastante inadecuado, bastante inadaptado al sector en general y más todavía lo que son las pequeñas explotaciones agrícolas o ganaderas, que son además las que caracterizan el sector agrario canario. Entonces esos son los motivos principales por el que estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Hasta hace poco la cuestión de los residuos agrarios no estaba muy visibilizada. Entonces, por una parte, todos desde hace muchos años hemos visto en el paisaje montones de residuos en lugares muy inapropiados, en espacios protegidos, cerca de una carretera, dentro de un solar o cerca también de una explotación. Todos los hemos visto, todos los hemos sufrido, los agricultores y los ganaderos sufren esta situación de no tener un destino para sus residuos, pero en la percepción de la sociedad eran unos residuos que apenas existían, ¿no? Eso también explica el desfase y la tardanza en tomar en cuenta estos flujos de residuos. Entonces lo primero sería saber qué son esos residuos agrarios, ¿no? ¿Qué son, no? Como decía antes, se caracterizan por una gran diversidad. Tenemos residuos peligrosos, residuos no peligrosos, tanto en la agricultura como en la ganadería y en el sector de la transformación. Tenemos residuos que son muy voluminosos, por ejemplo, pues las cubiertas, los invernaderos, que es un residuo muy voluminoso que plantea un problema de volumen para trasladarlo. Tenemos residuos que son mucho más chiquititos, pero que son muy peligrosos, por ejemplo, pues los productos fitosanitarios, las pilas que comentamos muy pocas veces, que el sector agrario utiliza muchísimas pilas, de distintas, las pilas botón y las pilas normales, ¿no? Y las pilas son un residuo muy peligroso, ¿no? Como tal, ¿no? Después tenemos otros residuos, tenemos los residuos, por ejemplo, veterinarios, que son potencialmente peligrosos. Tenemos los cadáveres de animales, tenemos los restos de mataderos, es decir, que tenemos maquinaria, tenemos neumáticos. O sea, existen un montón de residuos que realmente a la hora de la gestión se tienen que gestionar de forma totalmente diferente porque son diferentes, ¿no? Como tal, ¿no? Y después tenemos un montón de residuos líquidos, que esa es otra cuestión porque la ley, o sea, el marco legal de residuos aborda al día de hoy esencialmente los residuos sólidos, pero no los líquidos. En el sector agrario como líquidos tenemos, bueno, pues los purines de las explotaciones ganaderas, tenemos los productos fitosanitarios y tenemos un residuo que después comentaré con más detenimiento porque es un residuo que me parece muy interesante, que son los sueros de quesería,
que son a la vez muy contaminantes y a la vez muy ricos a nivel nutritivo, con lo cual tenemos una situación muy peculiar, ¿no?, en Canarias al respecto. También quiero añadir del marco legal que comentamos antes, que es inadecuado, ¿no? Cuando yo hablo de residuos agrarios no existe ninguna definición a nivel legal, ¿no? Entonces eso es importante. Yo cuando hablo de residuos agrarios tengo una mirada práctica y sectorial, ¿no? Es decir, que hay un montón de materiales, vamos a decir, o de restos, me gusta más utilizar la palabra restos, un montón de restos que se generan en el ámbito agrario. Algunos son directamente residuos como tal, es decir, cuando se acaba una pila o es recargable, pero hay muchas pilas que no son recargables, con lo cual es un residuo porque ya no le puedo dar ningún uso. Y después tenemos toda una serie de otros restos que sí pueden potencialmente tener un uso, y ahí entra esencialmente todos los tipos de materia orgánica, ¿no? Casi todos pueden ser valorizados. En todos los casos, y eso es muy importante, la responsabilidad del residuo, o sea, de darle una gestión correcta a los residuos, es del productor, o sea, de los agricultores, de los ganaderos y de las industrias de transformación. Y a todos, o sea, para todos nosotros es obvio de que qué complicado para un pequeño agricultor, un pequeño ganadero, gestionar todos estos flujos de residuos que acabamos de comentar. Entonces, o sea, de forma intrínseca, esta cuestión en el ámbito agrario es muy compleja, ¿no? Es muy compleja a nivel legal, es muy compleja a nivel tecnológico, es muy compleja a nivel práctico, o sea, del día a día, cómo hacemos, ¿no? Esa es la primera idea importante, que es la responsabilidad del productor. Otra idea muy importante y desagradable para el sector, como no son residuos domésticos, no entran en los circuitos, no entran en la tasa de la basura. Es decir, que las administraciones no los van, o sea, no es su papel, al menos en el marco legal en el que estamos ahora, no es su papel gestionarlo, ¿no? A nivel legal, los residuos agrarios son lo que llamamos un residuo industrial, es decir, que entran en una categoría que claramente indica que le toca al productor gestionarlo. También indica otra cosa, indica que está tratado de la misma manera un pequeño agricultor que una gran industria, con todos los problemas que acarrea esta situación, ¿no? A nivel legal, hoy, que es un momento en el que algunos pequeños flujos de residuos han sido organizados, muy poquitos, ¿no? Lo que siempre está organizado es el almacenamiento, el transporte, el tratamiento y las obligaciones documentales, que también es otra parte desagradable del asunto. Resulta muy complicado, por no decir imposible, al menos en Canarias, gestionar bien la mayor parte de los residuos agrarios. Y eso es una realidad de la que las administraciones están mirando para otro lado en muchos marcos. O sea, por una parte hay unas exigencias legales que obligan, y en caso de incumplimiento que multan al agricultor por no hacer las cosas bien, pero por otra parte no hay sistemas realmente viables, digo, prácticos, existentes ni en Canarias ni en muchas zonas de la península, ¿vale? Entonces están ahí en una situación, o sea, en un callejón sin salida, ¿no? De momento, ¿no? Al principio de esta entrevista pues expliqué los motivos por los que la administración no se ha metido en esta cuestión, y una opción para salir de este callejón sin salida sería que, sin infringir la ley de que estos residuos son industriales, lo que implica una implicación muy reducida de la administración como tal, eso no impediría como tal que esas administraciones acompañaran o facilitaran la gestión, ¿no? Una cosa es organizarlo yo como administración y costearlo, y otra opción de gestión es ayudar al sector a organizarse, ¿no? De hecho, es una cosa que se ha hecho así en Francia. En Francia son las cámaras agrarias que han asumido la responsabilidad de
ayudar al sector a hacerlo. No significa que lo costee, significa simplemente que han hecho todas las reflexiones y todas las consultas jurídicas y han pensado en todos los aspectos para poder acompañar al sector y que se haga de la forma más práctica según las características del lugar, ¿no? Porque además los residuos son muy diferentes según donde nos encontramos. Y también tenemos esta situación en Canarias. Los residuos generados en Canarias son muy diferentes en las zonas costeras, donde tenemos una tipología, un tipo de fincas, ¿no? Muchas veces intensivas. Esto es una forma. Después otra forma son, por ejemplo, las explotaciones agrícolas o ganaderas que están en zonas de medianías, que están lejanas, o al menos que les cuesta mucho llegar a cualquier punto de recogida, o que cualquier camión tardaría 2 horas en ir y 2 horas en volver de ir a recoger un residuo, ¿no? Esto también, la cuestión geográfica, o sea, la cuestión espacial, es un factor clave en las posibilidades que también estas cuestiones tocan con lo de la economía circular, ¿no? O sea, que tenemos recursos, esos residuos o esos restos, ¿no? Por otra parte pueden ser, si se tratan de forma correcta, un recurso muy interesante para otras partes del sector agrario, ¿no? Entonces eso también es parte de los retos que tenemos en el ámbito agrario. O sea, por una parte tenemos muchas dificultades, pero por otra parte, muchas dificultades debidas a la diversidad, ¿no?, de estos residuos, pero por otra parte muchos de esos residuos son valorizables y tienen valor, realmente tiene valor para el sector agrario en general, ¿no? Entonces los retos también son muy interesantes, ¿no? Y son también alentadores, ¿no?, como tal. En el ámbito de los residuos agrarios, ¿no?, es muy importante distinguir lo que potencialmente podemos hacer con ellos y la realidad de lo que podemos hacer con ellos. Y ahora me explico, ¿no? Hemos comentado también un poquito antes de que muchísimos residuos agrarios tienen mucho valor para un subsector, pues para el otro. Los residuos, por ejemplo, de la ganadería son muy interesantes. O sea, los residuos orgánicos, perdón, de la ganadería tienen mucho valor para la fertilización de los suelos, ¿no?, de la agricultura. Vale, esto es una realidad, vamos a decir, técnica, indiscutible, y la historia de la humanidad, gran parte de la historia de la agricultura históricamente se basa en la fertilización ganadera, ¿no? También en otros ámbitos existen tecnologías, a veces algunas tecnologías de punta, para valorizar otros tipos de residuos. Estoy pensando, por ejemplo, en los plásticos agrícolas, ¿no? Hay tecnología. Estoy pensando en algunos residuos orgánicos de ciertos cultivos que pueden tener aplicaciones después de una pequeña transformación en otro sector. Estoy pensando a fibras fibras esencialmente, ¿no? Pero a lo que voy es que existe mucha tecnología ya funcionando a nivel mundial que permite la transformación. Pero hay un pero grande. Y el pero es: sí, existe esta tecnología, pero aquí podemos acceder a esta tecnología. Es que eso es la segunda fase, ¿no? Entonces voy a dar un ejemplo, ¿no? Los plásticos agrícolas. Los plásticos agrícolas tecnológicamente los sabemos transformar, no todos, pero unos cuantos los sabemos transformar. Lo que sabemos transformar muy bien son los polietílenos esencialmente, ¿no? Eso por una parte. ¿Tenemos capacidad en Canarias de transformar los plásticos de polietileno del sector agrario? Pues ahí tenemos que entrar en muchos matices. Hay una industria en Gran Canaria que en un momento dado estaba reciclando la parte reciclable de los residuos plásticos agrarios, ¿no? Al día de hoy ya está la unidad de transformación está centrada exclusivamente en los residuos domésticos, o sea, los envases domésticos de polietileno, con lo cual ya no recibe plásticos agrícolas. ¿Qué opción nos queda? Nos queda solo dos opciones, o mandarlos al vertedero nuestro, o mandarlos a Península. Es decir, hacia una industria que tenga capacidad técnica de transformarlos, ¿no? ¿Qué problemas tiene? Que tiene un coste.
tiene un coste de preparación del residuo y de transporte que muchas veces hace perder el valor comercial de este residuo, ¿no? Esto es un caso, por ejemplo, en que tecnología existe, incluso esta tecnología existe aquí en Canarias, pero el tamaño de esta industria no permite incorporar dichos residuos. Eso es un caso. Tenemos otro caso. Tenemos el caso, para eso las cubiertas de invernadero nos vienen estupendo, ¿no? En que primero no todas las cubiertas de invernadero son reciclables, porque algunas, como las mallas, contienen una serie de materiales, dentro, o sea, además del polietileno, contiene otros materiales que impiden el reciclaje. Esto es por una parte. Y tenemos un tercer caso. Tenemos, por ejemplo, la cubierta de polietileno de invernadero, pero esta cubierta, cuando está demasiado degradada, es decir, cuando ha estado demasiados años y está degradada por el sol, ya ha perdido también su valor de reciclado. Entonces vemos que ya tenemos que entrar en matices que hace que no podemos tratar y pensar este tema de una manera monolítica. O sea, necesitamos entrar en muchos matices para poder dar un destino, para pensar si podemos dar un destino correcto o no a este residuo. Bueno, pues en este panorama hay algunas cosas, sí, que algunos flujos que se han ido organizando, algunos flujos de residuos que se han ido organizando, y hay otros flujos para los que podemos dar salida, ¿no? Es decir, que no todo es negativo al día de hoy, ¿no? Por una parte tenemos los envases vacíos de fitosanitarios que desde 2002 tienen que ser por obligación gestionados y organizados por las empresas que fabrican los productos fitosanitarios y que distribuyen estos productos, ¿no? Entonces, desde el año 2002 existe un sistema que conocen la mayor parte de los agricultores que se llama SICFITO, un sistema integrado de gestión de los fitosanitarios, ¿no? Y que acepta, o sea, recibe, almacena, envía en península y trata para quitarle la peligrosidad a esos envases por obligación legal. La novedad más reciente, y eso es un alivio para el sector, es que los envases no fitosanitarios, es decir, envases de fertilizantes, nutrientes, bioestimulantes, nutricionales, todo esto, ¿no?, ya por fin pueden entrar en el sistema. Entonces ahí tenemos que introducir un matiz, decir que de forma voluntaria los fabricantes y los distribuidores pueden adherirse al sistema y por lo tanto incluir la gestión completa del residuo dentro del sistema. Pero esto es un sistema voluntario de momento. Dentro de 5 años, es decir, en 2024, ya tendrán por obligación que entrar en el sistema de SICFITO. Esto es una buena noticia, ¿no? Y al menos garantiza, o dentro de poco va a garantizar que todos los envases del sector agrario podrán entrar por este sistema, ¿no? Entonces eso es un elemento bastante importante. Después tenemos otro residuo que me ha preocupado durante muchos años, que son no los envases de productos fitosanitarios, sino los productos en sí, cuando están caducados, cuando tengo un resto y ya no lo quiero utilizar por el motivo X o Y, ¿no?, o cuando están retirados del mercado, ¿no? Estos residuos son evidentemente muy peligrosos porque ya no es el envase vacío, sino que es el producto en sí, y tirarlo al medio provoca grandes problemas de contaminación. Estos productos, desde hace ya muchos años, hay en varias empresas especializadas en la recogida de estos residuos que están funcionando. ¿Cuál era el problema? Teníamos dos problemas importantes. El primer problema es el hecho de que el coste de la gestión era bastante elevado, aunque ha ido disminuyendo con los años, y el otro problema era que el agricultor no tenía derecho a transportar este residuo, porque es un residuo peligroso. Pero ¿cuál es la empresa que se puede desplazar a Icó del Alto o al Tanque o a cualquier zona que está lejos de una carretera general para ir a buscar 100 milímetros de un producto fitosanitario?
Entonces eso plantea problemas de logística muy importantes, ¿no? Al día de hoy siguen funcionando estas empresas y por fin, y me alegro mucho de ello, algunos cabildos de vez en cuando organizan recogidas gratuitas de estos residuos, ¿no? Entonces esto ha sido una mejora, ha tardado en implantarse, en mi opinión, pero sí, al menos yo tengo constancia y seguramente hay más del Cabildo de Tenerife, el Cabildo de Gran Canaria y el Cabildo de Lanzarote, que organizan de forma más o menos regular la recogida de estos residuos, ¿no? En cualquier caso, si un agricultor quisiera saber qué hacer con ellos, lo interesante es dirigirse a las agencias de extensión agraria, preguntarles o preguntar al vendedor, al distribuidor de este producto, ¿no? Para saber en un momento dado qué hacer con estos residuos. Lo correcto, como son los mismos productos que los que utilizan los agricultores, lo correcto serían que entren en SICFITO. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un producto fitosanitario, es el envase de un producto fitosanitario, pero desconozco si al día de hoy están incluidas dentro del sistema, ¿no? Eso para lo que sería la parte fitosanitaria. Después tenemos otros envases que son no peligrosos, que son los fertilizantes, los bioestimulantes, los nutricionales, ¿no? Que esos en sí no son peligrosos. Como te decía, algunas casas han decidido entrar de forma voluntaria en el sistema de SICFITO y este problema estará arreglado en 2024, porque ahí por obligación van a tener que entrar. ¿Qué hacemos mientras? Mientras, lo que sí está claro es que las administraciones deberían de permitir, sí o sí, que si estos residuos no pueden entrar por SICFITO, tengan que entrar en un punto limpio, porque es más peligroso para las personas que un envase que pueda tener algún producto directamente peligroso para las personas, ¿no? O sea, es más peligroso que eso entre en un contenedor amarillo. Actualmente, cada vez más hay personas, entidades públicas, investigadores que sí están empezando a mirar con más atención la cuestión de los residuos agrarios. Muchas veces se centran en un flujo concreto de residuos, ¿no? Esta atención al tratamiento o a las posibilidades, ¿no?, de gestión de esos residuos es importante, pero lo que no nos podemos olvidar, y yo creo que por ahí habría que empezar, es por la prevención de los residuos, ¿no? Eso es en cualquier ámbito, evidentemente esto vale también en el ámbito de los residuos domésticos, pero también vale en el ámbito de los residuos agrarios. Y eso es un ejercicio que todos tenemos que ir haciendo, es antes de ocuparnos del residuo pensar cómo podríamos hacer para no generar este residuo o generar un residuo lo menos peligroso o lo menos complicado de gestionar. Bien, en este marco hay un residuo, hay un flujo que me interesa mucho, que son los sueros de quesería. En Canarias generamos muy grandes cantidades de sueros, ¿no? Las últimas estimaciones del año 2010 consideran que entre 78 y 100 millones de litros año se genera en Canarias. Eso es debido a que para hacer queso realmente es una parte bastante reducida la que se transforma en queso, y entre el 70 y el 95% de la leche se transforma en suero. Bien, con esta estimación que acabo de comentar, no he contabilizado los sueros derivados de la leche importada en polvo en Canarias. Entonces probablemente sea más al día de hoy, aunque se haya reducido la ganadería en Canarias, ¿no? Entonces este residuo tiene dos peculiaridades. Por una parte es muy nutritivo, es decir, tiene muchos nutrientes, y por otra parte, y por ello también, es muy contaminante. Es muy contaminante si lo vertemos al medio, y es muy contaminante cuando lo vertemos a las depuradoras, que tampoco debería de ser así, pero pasa en Canarias. Entonces, este residuo, la verdad, o sea, que este material, antes de hablar del residuo vamos a hablar del resto, ¿no? Este resto líquido, cuando no lo utilizamos, lo desaprovechamos. Es un recurso impresionante que está desperdiciado.
En esta línea yo solo quiero comentar así por encima 3 usos potenciales de los sueros, que son los siguientes, ¿no? Por una parte, la alimentación humana. En Europa no acostumbramos a consumir los sueros con pequeña transformación. Sin embargo, en muchos otros países, especialmente en países donde hay unas carencias proteicas importantes a nivel nacional, los sueros se reutilizan y se venden como una bebida aromatizada. Eso por una parte, ¿no? Cuando pensamos en la pobreza, en las dificultades para acceder a alimentos de calidad en Canarias o en el resto de España, realmente es llamativo que nosotros estemos tirando una cosa que tiene tanto valor nutricional, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, si tiene valor nutricional para los seres humanos, también tiene valor nutricional para los animales. Y realmente esto es una línea que está trabajándose desde hace unos cuantos años por parte del ICIA, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, en la línea de la reutilización de los sueros. Y los resultados de las investigaciones muestran de que todos los sueros que se generan en una pequeña quesería granja pueden ser reutilizados el mismo día por el ganado de esa granja. Eso es un resultado que es relativamente reciente, que es muy interesante porque significa ¿por qué nos complicamos la gestión del material si en realidad puede ser un alimento muy interesante a nivel animal? Esto se ha comprobado, se ha mirado si eso perturba la salud de los animales. En absoluto, suele mejorar porque se reduce la parte de pienso importados y se aumenta con un producto que es más rico en grasas, ¿no? O sea, la salud no está afectada por el consumo de sueros. La calidad de la leche no está afectada, en general aumenta. Y por último, las calidades, los sabores típicos de los sueros de los quesos canarios no están afectados en absoluto por este tipo de alimentación. Entonces ahí que tenemos una vía muy grande para dar salida a algo que nos está planteando problemas al día de hoy a nivel ambiental y que por otra parte podría hasta reducir los costes de los ganaderos, que recordemos de que los costes de producción son un problema muy importante en Canarias por cuestiones de economía de escala, y esto podría reducir 2 costes importantes, que son el coste en agua. Los animales necesitan grandes cantidades de agua todos los días, ¿no? Y el agua en Canarias es cara. Y los costes en alimentos animal, porque cuando se introduce los sueros se puede reducir las raciones de pienso. Un tercer uso que se le puede dar a los sueros, y ya tenemos mucha experiencia en la materia, es utilizar los sueros como fertilizante o como repelente, corrector de pH, es decir, que los sueros también tienen valor en el ámbito agrícola como tal. Y en esta línea pues se está trabajando desde hace unos cuantos años, tanto en Gran Canaria, en el marco del programa Agricultura es mucho más, que está organizado por la COAG, y por otra parte también en La Palma, a través de las acciones organizadas por el Cabildo, ¿no? También desde hace muchos años. Es decir, que es un producto maravilloso. Cuando hablamos de residuos agrarios, ¿no? Antes me referí a la parte legal, pero hay otra dimensión que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que es cómo percibimos estos restos, ¿no? En general, en el ámbito agrario, los agricultores y los ganaderos no perciben la materia orgánica como residuo, y esto provoca muchos desencuentros entre los técnicos y los agricultores, ¿no? Los agricultores y los ganaderos tienen razón en parte sobre esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, si hablemos de los estiércoles, que también es un tema muy delicado en Canarias, específicamente debido a la cercanía de las explotaciones con las zonas urbanizadas y por lo tanto las quejas que salen de los vecinos por los olores, ¿no? Es cierto que el estiércol como tal no es un residuo, sino que es una materia orgánica que sirve para
para la fertilización de los suelos. El problema es cuando no sabemos qué hacer con este material, y ahí es cuando se transforma en un residuo a nivel legal. Por lo tanto, es importante pensar que la palabra residuo es una palabra complicada de utilizar, porque a veces se utiliza en el sentido legal y a veces se utiliza en el sentido práctico, ¿no? Vamos a dar otro ejemplo, ¿no? El plátano de destrillo, ¿no? En Canarias se generan muy grandes volúmenes de plátano de destrillo. El plátano de destrillo es el plátano que no se consume, no porque no esté bueno, sino porque tiene una mancha, no está en el mismo punto de maduración que el que queremos para su comercialización. Este plátano, a nivel legal, es un residuo si no le damos un destino, es decir, si no es posible que lo consuma un animal o que se composte, ¿no? En el caso que sí se consuma, es un subproducto a nivel legal. Por eso la cuestión del vocabulario también en el ámbito de los residuos agrarios es muy delicada, y la verdad que hace falta una clase entera como sobre este tema para ubicarse.